Vamos a darle, señora, la enseñanza de esta noche. Amén. Amén. Padre amado, gracias te damos, Señor amado, por el privilegio que tú nos has puesto este momento, Señor amado, de estar acá, mi Dios, reunidos delante de tu presencia, mi Dios, para Gloria a Dios. recibir, Padre, esta enseñanza que tú has preparado Así para cada es. uno de nosotros, mi Dios. Padre, toma el control de este momento, Señor amado, que seas tú, mi Dios, llenando, mi Dios, nuestro pensamiento, mi Dios, nuestro corazón, mi Dios, de esas palabras, mi Dios, que tú Señor. tienes preparada para cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, Gracias. dice a cada hermano, mi Dios, que está en diferentes lados de este país, Señor amado, y fuera de este país, Señor, que Amén. seas Dios llevando esa palabra, Señor amado, a distintas personas de alrededor del mundo, Señor amado, que edifique su vida, mi Dios, y edifique su familia, Señor amado. Amén. Padre, sigue hablando a la mente de la pastora, Señor, y al corazón de ella, para que tú, bendito Dios, impartas, mi Dios, esa palabra viva, mi Dios, que viene de ti, Señor amado, de tu corazón, Padre. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que tú nos has puesto, mi Dios, a cada uno de nosotros, mi Dios, de recibir, mi Dios, esa enseñanza, Padre, que tú has puesto en el corazón, mi Dios, de la pastora para impartirlo Así es. a cada uno de nosotros, mi Dios Gloria amado. a Dios. Padre, toma el control de cada segundo, mi Dios, de esta enseñanza, Señor amado. Amén. Todo esto te lo pido, Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Gloria a Amén, Dios. amén, gloria a Dios. Así es que damos la bienvenida oficialmente a este encuentro número 50. Creo que ya vamos. Eso significa que ya tenemos un año. 52 semanas, ¿verdad? Tiene un año. Yo creo que ya estamos en el número 50, donde estamos hablando de un solo tema: sanidad del alma, la liberación del alma. Bienvenida, Sailita, Dios me la bendiga. ¿Está Marina por ahí? Amén, pastora. No, ahí está, sí. Hola, pastora. Hola, mi amor lindo. Bienvenidos todos. Ahí vamos a estar atentos para las otras personas que van entrando. Eh, Jorge nos estaba preguntando sobre si habíamos dado inicio a los 33 estados del alma. Deben haber más, pero de momento Dios quiere que nos concentremos en estos. Y es que esa analogía viene, les explicaba en los encuentros pasados, brevemente, les explico que esa analogía viene desde el momento que somos libres de la esclavitud del faraón, la esclavitud del pecado. Teníamos un dueño y ese era el pecado. Obedecíamos, estábamos gobernados por el pecado. Ese es el faraón en la vida de una persona y llega un libertador y así como Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, así el Señor nos levanta un libertador, nuestro Señor Jesucristo, para liberarnos del dominio del pecado, del gobierno del pecado, ¿verdad? Del pecado de la muerte, que lleva a la muerte eterna. Ustedes me dirán, pastora, pero seguimos pecando, y es verdad, sí, sí, seguimos pecando todos los días, caemos en desobediencia, de alguna forma caemos en desobediencia, pero no es ese el pecado que nos va a llevar a la muerte segunda. Yo lo he hablado en otras ocasiones, pero antes de continuar quiero sujetar cada palabra de mi boca a la autoridad y a la presencia del Espíritu de Dios, que sea el Espíritu Santo fluyendo, no en mi carne, Señor, no en mi humanidad, sino que Espíritu de Dios, tal como tú me entregaste este mensaje, quiero servirlo ahora. Y yo bendigo a cada persona que está acá conectada y todos los demás que se van a conectar en el nombre de Jesús. Entonces, les decía que esa analogía es un paralelismo entre la libertad que tuvimos del mundo del pecado, el pecado que nos separaba de Dios, o sea, el que como a consecuencia de ese pecado íbamos a sufrir, escuchen lo que estoy diciendo, íbamos a sufrir la muerte segunda, porque la muerte primera todos vamos a pasarla, ¿no? Que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Pero la muerte segunda es la separación
eterna de Dios, la separación eterna por la eternidad. De esa muerte segunda es la que Jesucristo nos vino a liberar. Cuando dice que nos liberó del pecado, está hablando de ese pecado que nos separaba de Dios de tal manera que cuando partamos de esta tierra, no íbamos, sin Jesucristo no íbamos a poder ir a casa, al hogar de donde salimos, a casa, volver al lugar del origen. Padre significa origen. Entonces, Jesús nos ha librado de la muerte segunda, de lo que es la separación por la eternidad, la separación de Dios por la eternidad, sino que a través de Jesucristo son reconciliadas todas las cosas por medio de Él y para Él. Entonces, en este caminar, la libertad de Egipto, y Egipto significa estrechez, una mente estrecha que no entiende muchas cosas. Ustedes han visto cuando ustedes le hablan a una persona acerca de Jesucristo, hay una estrechez, no logran entender bien lo que tú quieres transmitirlo, tú quieres transmitirle el mensaje de salvación y ellos te comienzan a hablar de religión. No de lo que le enseñó la abuelita, lo que le enseñó la mamá, lo que les enseñó la tía, la tradición de su país, y comienzan a argumentar cosas de las que, como manera de defensiva, ¿no? De lo que tú le estás exponiendo cuando tú estás hablando de la verdad, de lo que es el evangelio de amor de Jesucristo, que Jesucristo perdona al pecador. Ellos no lo entienden, ellos dicen, no, yo no le hago mal a nadie. Y muchos se refugian en eso, dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito eso. Entonces, hay una mente estrecha y Egipto significa estrechez. Egipto significa estrechez. Entonces, decíamos rápidamente que así como Dios levantó un libertador a Moisés y envió 10 golpes, mal traducido plagas. Esto lo estoy mencionando a beneficio de Jorge, que no escuchó eso la semana pasada. Mal traducido plagas, pero realmente fueron 10 juicios, 10 golpes. Cada plaga, que es el término que más común conocemos, eso era un juicio en contra de un dios de Egipto. Cuando Dios le dice a Moisés que convierta el río Nilo, el agua del río, en sangre, ahí está enviando un juicio en contra del dios guardián del río Nilo, porque ellos consideraban que habían un guardián para el río. Las ranas eran consideradas sagradas, incluso había una diosa de las ranas. Entonces para ellos fue muy impactante de que la ciudad de todo Egipto se llenara de ranas, porque para ellos eran sagradas, pero al mismo tiempo estaban trayendo peste, estaban trayendo moscas, estaban por todos lados. Entonces cada golpe, cada plaga, cada juicio que enviaba el Señor a través de Moisés para liberar al pueblo de Israel, eso era un juicio en contra de una deidad, en contra de un Dios, en contra de una entidad diabólica en Egipto. Yo no sé si es primera vez que ustedes han escuchado esto. Pueden hacer sus propias averiguaciones. Pueden ustedes mismos indagar lo que les estoy diciendo. Y eran 10 entidades diabólicas que estaban apoderados en ese lugar. El pueblo de Israel estaba bajo la influencia, bajo la esclavitud de 10 entidades diabólicas, y de las cuales el Señor las libró finalmente a través de la sangre del cordero, un cordero perfecto que pusieron en los dinteles de la puerta, y así fueron librados todos. De esa forma, también a través de la sangre del cordero perfecto, fuimos
fuimos transicionados de un mundo de oscuridad a la luz del reino admirable de nuestro Señor Jesucristo. Estoy yendo rápido porque todo eso ustedes ya lo saben. Entonces, ven el paralelismo, ¿no? De la libertad de Egipto, la libertad de Faraón. Faraón era considerado un Dios viviente en la tierra, no era considerado hombre, era considerado un Dios viviente. Y cuando a él se le muere el hijo, el primogénito, wow, todo Egipto quedó en duda y dijo, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es que Dios, el Dios viviente, el tal faraón no pudo salvar a su hijo primogénito? Entonces lo que Dios hizo fue poner su soberanía por encima, puso su poder, su autoridad por encima de todos esos dioses que estaban que para los egipcios eran dioses sagrados. Entonces fueron golpes los que envió el Señor, uno tras otro, Dios, hasta que libró a todo el pueblo de Israel. Así fue librada nuestra alma. Nuestra alma fue librada. Alguien tiene que decir gracias, Señor, por librarnos. No nos podemos olvidar de que hemos sido librados, que hemos sido libres de la muerte segunda, hemos sido libres del pecado que nos separaba para eternidad con el Padre. Ahora estamos seguros que regresaremos a casa. Sí, estamos seguros. Si tú todavía no estás seguro que cuando partas de esta tierra vuelves a casa, vuelves al Padre, entonces eso significa que tú tienes que revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, entonces, por aquí me están diciendo de Carolina del Sur que no pueden entrar. Voy a ver si el pastor puede mejorar esta aquí. Bueno, entonces, bienvenida. ¿Quién entró ahora mismo? Ah, Paula, bienvenida. Bendecimos la ciudad, el país de Venezuela. Paula, bienvenida. Qué bueno que estés por acá. Amén, pastora. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. ¿Tienes noticias? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pablita? ¿Todo bien por allá? Bueno, todo está bien, gracias a Dios, aunque ahorita se están celebrando estas fiestas paganas de carnaval y vivo cerca donde está la celebración y bueno, voy aquí con las adoraciones altas. Si la escuchan, son las adoraciones haciendo mi guerra. Amén, amén, amén. Tú siempre estás metida en el fuego, mija. Dios siempre te pone en unos lugares estratégicos. Tú sabes que los carnavales son renovaciones de pacto, por eso se hacen año con año. Son renovaciones de pactos. Eso es un carnaval. En todos los países hay renovaciones, procesiones, y es precisamente renovando el pacto con las deidades. Estoy escribiéndole aquí al pastor que Edgar no puede entrar. Vamos a ver si él logra hacer algo. Ok, vamos para allá. Entonces, estábamos hablando que una vez que libres de Faraón, eh, se tuvo que enfrentarse a 33 reyes. eh, de Egipto a la tierra prometida. Estamos hablando que esta tierra prometida es donde se abrió un portal, dice para el hebreo se dobló la realidad. Fue un portal, esa ciudad llamada Luz, donde Dios rectificó el pacto con Jacob. Sí saben esto, ¿verdad? No es nuevo lo que les estoy diciendo. En ese lugar había un portal del cielo. Y no estoy hablando portales como los espejos. Una vez alguien me preguntó, pastora, que los espejos son portales. No todos los espejos, los viejos, los antiguos, los que tienen la luna del espejo, la tienen opaca. Eso, en la antigüedad fueron dedicados como portales espirituales, pero los actuales no, no, pero los antiguos sí. Los espejos de agua también en los lugares
donde hay agua. Se dice que ahí hay mucha actividad espiritual. Por eso es que ustedes van a ver que hay personas que se van a, hay personas que se van a los ríos, a los lagos donde se forman espejos de agua, hacer decretos a las aguas, eh, como hechicería, como una cosa de esas, pero también hay gente de luz que llega y son enviados por Dios para librar las aguas de todas esas declaraciones. La lucha entre el bien y el mal existe, es real y se vive todos los días. Volvamos al tema de lo que es de estos 33 estados del alma. ¿Cómo es que comparamos los 33 reyes que fueron derribados? Tomen en cuenta algo, que el pueblo de Israel fueron 430 años que estuvieron en esclavitud en Egipto. O sea, ellos eran esclavos, los hijos de ellos habían sido esclavos, los nietos también habían sido esclavos. ¿Cómo es que una gente que todo el tiempo fue esclavo ahora se están enfrentando a guerreros, a ejércitos con experiencia, y no cualquier ejército? Estaban los refartitas, los gigantes, estaban los descendientes de Anac, que eran los anacitas, eh, que eran descendientes de gigantes, gente que tenía experiencia con todo lo que era en cuestión de conquista de territorio, y el pueblo que estaba saliendo apenas de esclavitud se fue enfrentando a todos estos reyes, a todas estas ciudades, a todos estos pueblos, y no fue en sus fuerzas, ¿verdad? Sino que fue el Espíritu de Dios que estaba con ellos, el poder del Espíritu de Dios que estaba con ellos. Por tanto, fueron bendecidos y tuvieron la victoria. Con esto yo te estoy diciendo, no sé a qué situación la que tú te estás enfrentando ahora, tú lo que tienes que decir que no lo estás haciendo solo, que no son tus palabras, palabras material, palabra humana en tu boca, sino que son las palabras de Dios puestas en tu boca. Esas son las que derriban murallas. Las palabras, cuando tú pides, sean tus palabras, Señor, en mi boca para derribar gigantes, para derribar murallas. Te estoy dando llaves. Alguien tiene que anotarlo. Alguien tiene que decir gracias, Señor, porque estoy recibiendo, Padre. Ahora mismo tus palabras las estoy recibiendo en mi boca para derribar gigantes, para derribar situaciones, para derribar murallas, para derribar, desarraigar entidades que han estado operando en la línea generacional, tanto paterna como materna. ¿Está bien? Fueron con las palabras. Miren, un día yo les voy a explicar sobre las 10 palabras que Dios, al crear todo el universo, galaxia, todos los cielos, todo, fueron 10 palabras las que usó el Señor. Y decimos, realmente fue una palabra, pero es que al plano terrenal llegan por segmentos, porque no podemos recibir toda la palabra de Dios. No hay carne que pueda recibir toda esa palabra del Señor y que siga viva, sino que a nosotros ya nos llega fragmentada, nos llega de a poco. Entonces, Dios dijo en Génesis, Dios dijo 10 veces 10 veces se repite, Dios dijo. También los mandamientos son 10. Los juicios contra Egipto fueron 10. Un día vamos a extender ese tema con detalles y todo. Me lo recuerdan, por favor. No me quiero desviar de lo que de lo que hoy nos ocupa, que fueron cómo es que el pueblo de Israel derribó 33 reyes, todos ellos habían sido conquistadores, todos ellos con experiencia militar, con ejércitos, con estrategias militares, y estamos viendo que el pueblo de Israel sale
de esclavitud por 430 años, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Yo te preguntaba la semana pasada, ¿cuántas generaciones atrás de ti no conocieron a Cristo? ¿Cuántas generaciones detrás de ti estaban esclavos en el pecado? Esclavitud total. Y Dios te eligió a ti y me eligió a mí como los primeros en nuestra familia para quebrar de una vez por todas, para erradicar de una vez por todas una maldición generacional de idolatría. Ese es el primer gigante al cual nos enfrentamos después de ser libres de la esclavitud del pecado. Decíamos la semana pasada, ya para terminar el resumen de la semana pasada y entrar al tema de hoy, decíamos que era el rey Sejón. ¿Se acuerdan? El rey Sejón, ese es el gigante del primero que nos enfrentamos. Todo lo que la tradición nos enseñó, todo lo que fue la cultura nuestra, porque creer en Cristo va en contra de la corriente, va en contra de todo lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra cultura, nuestro país, las tradiciones, eso que ahora estás viviendo, Paula, que nos decías que en Venezuela están en plenas procesiones, en plenas cosas, es precisamente porque ahí está un montón de gente cegada participando de un, exactamente de qué están participando, de una procesión, ¿no? Quizás algún santo, alguna renovación son renovaciones de pactos, por eso se hacen año con año. Entonces, el primer gigante a lo que nos enfrentamos es a la que nuestra alma estaba atada a deidades de las que nos fueron enseñadas por tradiciones, vírgenes, santos, devociones, y de todo eso nos tuvimos que quitar. De todo eso tuvimos que librarnos para comenzar este camino tomados por el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que básicamente fue lo que hablamos. Vamos a compartir por acá el material. Un momentito, por favor. Ok. Bienvenida, Magüey. Muchas bendiciones, guerrera. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Cómo estás? Estoy buscando por acá el material. Ok. Para los que no habían estado en la clase pasada, en Josué 12, ahí van a encontrar la lista de todos los reyes que fueron derribados. Fueron 2 por Moisés, fue Sejón y el rey Sejón y el rey Og. Ya Sejón lo hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de Og. Y 31 reyes ya bajo el manto de Josué. Recuerden que Josué fue el que recibió el manto de conquista, fue heredado por Moisés. Y mire que Moisés tenía hijos, pero fue Josué el que lo heredó. ¿Ok? Fue Josué el que siguió con el legado de Moisés, no fueron los hijos. Hay pastores que se equivocan, que le ponen la carga a sus hijos y le dicen, tú tienes que seguir con el pastorado. Pero si los hijos no tienen el llamado pastorado, los muchachos pueden comenzar con el ministerio, pero no lo están haciendo, más bien están obedeciendo es al papá, pero en ocasiones no es voluntad de Dios. Eso no está bien, heredarle el ministerio a los hijos. Si los hijos no reciben el llamado de parte de Dios, está mal hecho. Ahora, si los hijos de los pastores reciben el llamado de parte de Dios a pastorear, entonces sí, que continúen con el ministerio, pero de lo contrario no, porque si no eso va a ser... va a continuar, o sea, pero
pero en la carne va a ser un pastorado más administrativo que espiritual. Entonces yo al menos no estoy de acuerdo. No sé si pues habrán otros pastores que no comparten conmigo esto, pero para ejemplo de lo que estoy diciendo como sustento bíblico es esto. Josué era el discípulo que estaba cerca de Moisés. No fueron los hijos. Mire que Moisés tuvo hijos y no fueron los hijos los que siguieron con el legado. Fue Josué, porque Josué fue el discípulo que no se le despegaba a su pastor. Todo el tiempo él estaba al lado de Moisés. Moisés entraba a la tienda de reunión y ahí llegaba Josué, se ponía a la puerta y Josué estaba escuchando todo lo que Moisés hablaba con Dios. Ahí estaba él aprendiendo, absorbiendo. A donde iba Moisés, Moisés subía el monte, Josué iba detrás. Y hasta que le dijo, mira, tú no puedes subir más arriba, quédate aquí a la mitad de la montaña. Y solo hablamos que Moisés estuvo 40 días en el monte. Josué también los pasó 40 días. A la mitad de la montaña se quedó, pero ahí estaba aguardando a su pastor. Así es que no fueron los hijos, sino que fue Josué. Bueno, pero ese es otro tema. No me voy no quiero desviarme mucho. Vamos a entrar a la lista de lo que estamos hablando. Ok, por acá, esto ya lo habíamos hablado. Aquí tenemos que el pueblo de Israel fue esclavo 430 años en tierra de Egipto. Ni Faraón, ni el ejército, ni los brujos, ni los hechiceros pudieron retener al pueblo. Todos fueron vencidos por el poder de Dios, ¿verdad? Faraón y Egipto tipifican el gobierno de esclavitud, es decir, desconocimiento de la persona de Jesucristo. Y esto ya lo pregunté. ¿Cuántas generaciones fueron esclavas del pecado antes que Jesús te librara a ti? A partir de ti, la promesa de parte de Dios es que tú y tu casa servirán a Dios verdadero, ¿ok? Bueno, entonces ya todo esto lo vimos. Josué frente a la zarza, el libertador. Luego tanto Moisés como Aarón eh, constituidos. Fíjense bien lo que dice Éxodo 7, es muy interesante. Jehová dijo a Moisés, mira que yo te he constituido Dios, no profeta, no apóstol. Dios lo constituyó Dios para Faraón. Ahora no sé si fíjate tú. Mira que te he constituido Dios para Faraón, le dijo No el sabía 8, Señor. ahora son 6, más chiquitito. Y después dijo que había constituido Dios como para Faraón y a su hermano como profeta, a su hermano Aarón como profeta. Es decir, que Moisés estaba haciendo un canal de decreto de lo que Dios hablaba en el cielo. Moisés lo decía en la tierra y eso se cumplía, porque era un canal de decretos divinos. ¿Está bien? No les extrañe que lo hayan constituido Dios. El Señor hace eso con las personas. No voy a entrar en detalles, pero hay gente muy cercana al corazón de Dios, muy cercana, su oído muy cercano a Dios, escuchan a Dios hablando, la persona lo dice en la tierra y se cumple tal como lo habló. Y eso es porque Dios lo ha constituido un canal de decreto del cielo a la tierra, ¿ok? No, que no suene raro lo que está escrito aquí en Éxodo 7, ¿está bien? Eso requiere una alta comunión con el Espíritu Santo, una requiere mucha obediencia, requiere una purificación del alma constante para poder llegar a ese nivel. ¿Está bien? Es posible, no es imposible. Claro que es posible. Bueno, acá está la representación de los
de los gigantes, ¿verdad? Ahí ven el tamaño de este gigante. Vamos a ir directamente. Ok, lo voy a leer solo para cerrar esta parte y luego ir al segundo estado, porque ya hablamos del primer estado del alma. Vamos a ir al el segundo estado ahora. Dice acá que la tierra prometida estaba ocupada por otras naciones idólatras, adoradores de dioses falsos. Ofrecían a sus hijos pasándolos por fuego, honrando entidades demoníacas. Por eso había que desalojarlas, esas 33, a esos 33 reinos había que desalojarlos porque eran adoradores de demonios, eran pueblos arrogantes, eran invocadores de espíritus de maldad. 33 reyes, 33 principados espirituales reinando la tierra de la promesa. Estaban en la ruta camino a conquistar la tierra. Había que derribarlos, sacarlos del camino para que el pueblo de Dios llegara a la tierra llamada luz, donde Dios había ratificado el pacto. Estos tres reyes se mencionan uno por uno en el libro de Josué capítulo 12. ¿Ok? Este material lo pueden tener en sus manos. El que quiera puede hacer su orden. Ya está listo. Ok, bueno, entonces eh, vamos al rey, vamos a ir al segundo. Ya todo esto lo hablamos en las clases pasadas, cuando yo les dije, oremos para que Dios ponga sus palabras en tu boca. Con eso es que se derriban murallas, con eso se derriban gigantes. Todo esto pertenece a Sejón. Todo esto ya lo hablamos, Sejón, aquí. Vamos a Og. Esta es el segundo estado de nuestra alma. ¿Alguien quiere aportar algo hasta el momento? ¿Alguna pregunta antes de entrar al segundo estado del alma? Mariela, ¿tú quieres preguntar algo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No estoy yendo rápido, ¿no? Todo este material ya lo hemos hablado. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Amén. Ya todo esto lo hemos hablado. Vamos al segundo estado entonces. Si nadie va a aportar nada hasta el momento, vamos para el segundo estado. Ok. Og era un gigante también, un rey amorreo de Basán. Está mencionado en la Biblia como los últimos de los refaítas. Eso es de los gigantes, los descendientes de gigantes. Lo interesante acá es que este rey había conquistado 60 ciudades. Estaban fortificadas 60 ciudades. El pueblo de Israel se tenía que enfrentar a esas 60 ciudades fortificadas. El haber derribado a este rey amorreo, Og, representó una gran victoria para Moisés y el pueblo de Israel. Todavía estaba Moisés, bajo el manto de Moisés. Fueron dos reyes, ¿no? El primero fue Sejón y ahora el rey Og. ¿Cómo se relaciona a estas 60 ciudades, este rey Og? ¿Cómo se relaciona al estado de nuestra alma? Se relaciona por lo siguiente. Esas 60 ciudades fortificadas estaban entre el Jordán y la tierra de Manasés. 60 en la Biblia se pronuncia 91 veces. Se pronuncian en 91 versículos de la Biblia. 60 es un número muy importante para entenderlo porque se considera que es una transición. Cuando una persona cumple los 60 años, se está preparando para la última etapa de su vida. Para lo que es los hebreos, digamos, pasa
pasan a ser los ancianos, el consejo de ancianos, el consejo de la sabiduría. Así como los 30 años, por ejemplo, Jesucristo no pudo comenzar, no podía, por ser judío, no podía comenzar su ministerio antes de los 30 años. Comenzó a los 30 años y los terminó a los 33, ustedes lo saben. Comenzó a los 30 porque se considera que la madurez del ser humano se alcanza a los 30 años. Y a nivel de neurona, ahora con la ciencia y todo, se ve que hay las conexiones que tenían que haber a nivel de neurona, se alcanza el máximo de conexiones a los 30 años. Entonces, igual cada número que se menciona en la Biblia no es en balde, es por algo importante. Cuando tú ves los 70 palmeras que se encontraron en el desierto, los 70 son los que conformaban el Sanedrín en Israel, dirigidos por el sumo sacerdote. Lo que te estoy tratando de decir que los números, cuando tú lees y ves un número ahí, ponle cuidado. Entonces, estamos hablando que estas 60 ciudades, todas fortificadas, de las que había conquistado este rey Og, 60, él conquistó 60. Y cuando Moisés y el pueblo de Israel lo derrotan a ellos, están derrotando no solamente a un rey, están derrotando las 60 ciudades también, todo ese territorio que él había conquistado. Entonces, nosotros leemos la Biblia y pasamos por alto muchos detalles. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? ¿Cómo lo relacionamos nuestra alma? Lo que pasa es que esas 60 ciudades, les decía, estaban entre el río Jordán y la tierra de Manasés. Jordán, ¿qué significa Jordán? Jordán significa descender. Jordán significa purificación. Jordán significa sumergirse. Por eso es que el bautismo de Jesús, y a donde bautizaba pues Juan el Bautista, era en el Jordán, porque el Jordán significa sumergirse, arrepentimiento, bajar a las aguas con una vieja naturaleza y salir de las aguas con una nueva naturaleza. Representa purificación. Entonces, después de conocer a Jesucristo, una vez que renunciamos nosotros a la idolatría, a todas aquellas cosas que trajimos, que nos heredaron, la tradición, la familia, a todo aquello que renunciamos, ahí derribaste un gigante. Pero ahora hay otro gigante que hay que derribar. Hay otro gigante que hay que derribar, y ese es el que nos tenemos que enfrentar. Y con la ayuda de Dios lo hacemos, y es olvidar lo que queda atrás. ¿Y por qué pronuncio la palabra olvidar? Les decía que estas 60 ciudades fortificadas de este segundo rey, del rey Og, estaba entre el Jordán y estaba entre la tierra de Manasés. Jordán, ya les expliqué, significa sumergirse, significa arrepentimiento, significa bautismo, significa purificación, descender. Ahí es donde descendió, ahí es donde lo mandó Eliseo a Naamán, el leproso, a descender 7 veces al Jordán, porque el hombre lo que tenía que era humillarse, porque la lepra que tenía en su piel era producto de su corazón, y lo que envió fue a humillarse. Hay cosas, hay situaciones en nuestras vidas que no mejoran, es porque no nos humillamos.
No queremos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No queremos pedir perdón cuando sabemos que nosotros somos los que hemos tenido la culpa. Que no queremos pasar vergüenza en aceptar nuestros errores, nuestras debilidades. El alma se protege y dice, no, yo no voy a pasar vergüenza. No, que va, yo no voy a pedir perdón. No, que va, yo no voy a desnudar mi carne. Qué pena que sepan que yo soy esto, que soy lo otro. Entonces, el alma se protege y mientras se está protegiendo, no desciende, no se purifica, no decide sacar ese asunto a la luz. Eso está agarrando fuerza. Todo lo que está oculto agarra fuerza. Cuando sale a la luz es que pierde sus fuerzas. Pero vivimos bajo un estado de vergüenza, nos da pena hablar de lo que realmente somos por dentro y nuestra alma necesita ser liberada. Y como les he dicho en varias ocasiones, liberación ha sido mal interpretada. Queremos que alguien llegue y con una palabra nos libere, nos dé ahí un ataque de epilepsia, sacar espuma por la boca, a revolver por ahí en la alfombra y creemos que eso es liberación. Sí podría ser, yo no estoy en contra, yo no digo que no sea así, pues sí podría ser, pero liberación es que el alma penetre, que la palabra de Dios penetre tanto en tu alma que va separando todo lo malo que haya por dentro, vaya haciendo los cortes quirúrgicamente y que entonces reconozcamos que no somos capaces de hablar desde nuestras carencias simplemente para no quedar mal delante de otras personas. Entonces nos protegemos a nosotros mismos y ese es un gigante que hay que derribar. Jordán significa purificación, significa sumergirse. Bautismo significa sumergirse. Jesús mismo lo hizo y recuerden que Juan le dijo, no hace falta. ¿Cómo tú vienes a mí si yo no soy digno de desatar las correas de tus sandalias? Y le dijo, es necesario hacerlo para que todo se cumpla. O sea, lo que está diciendo Jesús, que aunque él no tenía pecado, él tenía que descender a las aguas bautismales para dejarnos un legado, para dejarnos un ejemplo, que Jesús, siendo Jesús, se sumergió, obedeció. Ahí el efecto del bautismo es enterrar al viejo hombre y nace uno nuevo. Jesús no necesitaba de eso y aún así lo hizo para darnos el ejemplo de aquellos que no hemos tenido el valor de hablar todavía de las carencias que tenemos en nuestro corazón, porque no queremos desnudar nuestra alma y decir exactamente lo que llevamos por dentro. Ese es un gigante que hay que derribar. Entonces, este rey Og, que Moisés y el pueblo de Israel derribaron camino a la conquista de la tierra de la promesa, eran 60 ciudades fortificadas entre Jordán y Manasés. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. Entonces ya hablé respecto al Jordán, al sumergirse, arrepentimiento, purificación, reconocer las carencias, etc. Pero ¿qué pasa con Manasés? Manasés significa Dios me hizo olvidar. Dios me ha hecho olvidar. Y respecto a eso, el apóstol Pablo nos dice, hermanos míos, no es que lo haya alcanzado todo, pero una sola cosa hago, una. Pero cuando uno sigue leyendo el versículo, menciona dos. Lo vamos a ver.
Vamos a verlo juntos. Voy a compartir por acá el material. Y dice acá, todo esto lo que acabo de decirle fue respecto a Og. Era gigante, con fuerza, conocido e imponente por el tamaño. Ahí habla de las 60 ciudades. Ok. Entonces, este es el significado del Jordán: sumergirse, arrepentimiento, descender, transicionar, purificar. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. Ya todo esto lo mencioné. Vamos a leer Filipenses 3, del 13 al 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, una. Pero presten atención, él va a mencionar dos cosas y lo une en una sola cosa. ¿Cuáles son esas dos cosas? Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. No son dos cosas, es una sola. Los que olvidan lo que ha quedado atrás son los que se extienden hacia adelante. Pero ¿qué pasa con nosotros? No queremos olvidar, pero sí queremos extendernos. El alma nos engaña. Queremos extendernos hacia adelante en el llamado, en el matrimonio. Queremos extendernos hacia adelante en la iglesia. Queremos extendernos hacia adelante, pero no olvidamos. Pues no va a pasar. Ese es un gigante que hay que derribar. ¿Y qué es lo que hay adelante? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Anotaron la cita, Filipenses 3, 13 y 14. Es que nos engañamos a nosotros mismos diciendo que vamos a avanzar en nuestro matrimonio cuando no hemos olvidado el pasado. Y olvidar no significa que se haya borrado de la memoria, no. Las cicatrices están ahí. Sí, las heridas que te pudo haber provocado una decepción, una traición, están ahí. Y las cicatrices están ahí. Las marcas de esa decepción están ahí. Pero a pesar de eso, olvidarlo, no de la mente, sino de acá adentro. Si tú lo recuerdas sin dolor, es que ya lo olvidaste. A ese olvido es que se refiere la palabra. Lo repito, cuando tú olvidas, no de acá, tú lo recuerdas. Tú recuerdas la traición, sí. Tú recuerdas esa decepción, ese mal momento que te hicieron pasar. Pero ya no hay dolor. Sanó, está sano. Por dentro ya está sano. Ahí lograste olvidar. Ese es el olvido. ¿Sí lo tomaron? Alguien tiene que decir amén. Porque no sé si me estoy explicando bien. No sé si me estoy explicando bien. Alguien tiene que decir amén, gloria a Dios. Señor, dame la capacidad de olvidar de esta forma. ¿Por qué? Porque si no olvidamos, no vamos a proseguir hacia adelante. Dijo el apóstol Pablo a los filipenses, una sola cosa hago, y es olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Mencionó dos, pero las combinó en una sola. Es una misma línea. Entonces, para proseguir hacia la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, todos queremos ser usados por el Señor.
Todos queremos alcanzar una nueva dimensión. Todos queremos que Dios nos hable. Todos queremos ser, Señor, yo quiero que profetizar y verlo después, Señor. ¿Y por qué no lo estoy viendo? Ya estoy cansada, está profetizando lo mismo y no lo veo, no lo veo, no lo veo. Sí, porque no hemos olvidado, todavía estamos enredados en las cosas que debimos haberlas olvidado, y expliqué qué tipo de olvido. No es que se haya borrado de la memoria, porque ahí está, pero ya no duele. Y si ya no duele, es que lo olvidaste. ¿Te has preguntado por qué Jesús, una vez que resucitó su cuerpo glorificado, ese cuerpo que traspasaba paredes y conservaba sus marcas? ¿Se acuerdan cuando se le presentó a Tomás? Le dijo, mira mis manos, mete la mano en el costado. Y yo me he preguntado, Señor, ¿conservaste tus heridas? Era un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo, glorificado. La gente ni lo reconocía. Él se tenía que dar a conocer, quitarle el velo a las personas para que le reconocieran. Lo leemos, ahí está en la palabra, que él se presentaba en medio de la gente y la gente no lo reconocía a menos que él se identificaba. O sea que ese cuerpo estaba nuevito, ese cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo de luz glorificado, y aún así conservó sus cicatrices, la herida en el costado, los huecos en su mano. ¿Cómo tú y yo no vamos a olvidar, aún estando esas cicatrices, las cicatrices de la traición, la cicatriz de la decepción, las cicatrices del dolor? Ese es un gigante que tenemos que derribar. Si tú te acuerdas de algo que te pasó y todavía te dolió, te movió por dentro, todavía te hace llorar, todavía te duele, te enojas, ahí todavía no hay olvido. Vamos camino a la tierra de la promesa. Ya sabemos, la tierra de la promesa es la tierra de luz. Es cuando tu alma alcanza el mayor nivel de luz. Jesucristo los tenía. Esos 33 estados, todo, del 33 estados de luz, Jesucristo los alcanzó. Él decía, yo soy la luz del mundo. Y después nos dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea, él está diciendo, él alcanzó, estando en carne, 100% hombre, estando en carne, siendo de carne y hueso, alcanzó ese nivel de luz, de tal forma de hacerse uno con el Padre. Y hacerse uno con el Padre está hablando de espiritualidad, está hablando de entrega, de obediencia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos avergüenza hablar de aquellas ataduras de las cuales Dios nos libró. Y mientras no las hablemos, eso está oculto. Y mientras esté oscuridad, la oscuridad la alimenta. Por eso la palabra nos dice, confesemos nuestros pecados para encontrar libertad. Eso provoca una verdadera liberación. Y no es que se lo tengas que contar a todo mundo.
No, pero un día tú tienes que escoger a alguien de confianza, una persona de oración que lleve a sanar tu alma. Y no es contarle para contar nada más, no, es para ser libre. Porque hay gente que quiere contar su situación solo para quitarse la carga de los hombros, pero nada más, para sentir un alivio por dentro, pero después vuelven a retomar esa carga. Precisamente porque nuestra alma está en un estado de vergüenza, no queremos que nos vean, que nos señalen por lo que fuimos antes de conocer al Señor. El pueblo de Israel tuvo que vencer, bajo el manto de Moisés, tuvo que vencer a este rey Og. Y este rey Og había conquistado esas 60 ciudades. Y 60 también significa transición. En la vida del ser humano, las personas que llegan a sus 60 años se están preparando para la última etapa de su vida. Les hablé anteriormente, así como es considerado que a los 30 años la persona alcanza madurez, y entonces es cuando el ministerio de Jesús lo pudo comenzar porque ya era considerado un hombre maduro. Antes no, a los 30 sí. Asimismo, llegar a los 60 años, para el hebreo es considerado una persona sabia, con un nivel de sabiduría que pasa a ser entonces parte de lo que es el consejo de la sabiduría, el consejo de ancianos. Y cuando se habla de ancianos no solamente es por la edad, sino por madurez, conocimiento, experiencia. Que las ciudades hayan sido 60 y que 60 representen también todo lo que le acabo de decir, no es casualidad. En la Biblia no hay nada de casualidad. Todo está conectado con todo, todo. Entonces, camino a la conquista de la tierra prometida, tu alma quiere conquistar, volver al origen, al Padre. Por eso es que necesita ser saciada, necesita ser consolada, necesita ser sana, liberada. Te lo está pidiendo. Pero tú mejor escondes algunas cosas a las cuales estuviste atado por la pena. Y hoy por hoy somos producto de todas las cosas que hemos pasado en la vida. Hoy por hoy somos producto de la suma de todas las situaciones que nos fueron moldeando, de nuestros errores, de nuestros aciertos también. Pero hay cosas de las que están vigentes aún, de las cuales no hemos derribado. Y si queremos alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús, si queremos proseguir a la meta, es olvidar lo que queda atrás, olvidarlo. Lo explico otra vez. Olvidarlo no de acá de la mente, que se te haya borrado, que te dio ahí un lapsus mental y se te olvidó de aquí. No, es que a pesar que lo recuerdas, ya no duele. Ahí es donde sabes que tú ya sanaste. Lo repito, no es olvidar la traición de acá, es que a pesar que te acuerdes que fuiste traicionado, que fuiste traicionada, que llegó decepción de alguien de lo que no esperabas.
alguien te traicionó, alguien te dio por la espalda, te pegó duro. Si lo recuerdas y no duele, esa es señal que ya sanó. Ese es el olvido de lo que menciona la palabra. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. En todo, la meta en el matrimonio, la meta en el llamado. Queremos ser grandes evangelistas y no hemos podido olvidar las ofensas que nos hizo el hermano, la forma en que nos miró el pastor, la palabra que nos dijo la hermanita, lo que nos dijo el jefe. Y andamos cargando con esas situaciones y queremos avanzar, pero si no dejamos eso atrás, se nos va a hacer difícil avanzar. Y Dios quiere usarnos a todos porque todos tenemos propósito. Amén. ¿Quedó claro esta parte? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere decir algo? Que es difícil olvidar, es difícil. Claro que es difícil olvidar. Por eso es que es un gigante que hay que derribar. Y no es en nuestra fuerza, es con la fuerza y la autoridad del Espíritu Santo. Es con las fuerzas del Espíritu de Dios. Amén. Muy claro, pastora, dice Jorge. Entonces, ese es el segundo estado de nuestra alma. Tenemos que olvidar, ¿verdad? El tercer rey que derribaron. ¿Cuál fue el tercer rey que derribaron? Ya bajo el manto de Josué, porque ya Moisés ya había partido con el Señor. Ustedes saben la historia. El cuerpo nunca lo encontraron porque Dios no quiso que lo encontraran, precisamente para que el pueblo de Israel no levantaran por ahí un altar al cuerpo de Moisés. Dios estaba cuidando el corazón del pueblo y Dios decidió no dejarles el cuerpo, ni el cuerpo les dejó. Entonces, ya bajo el manto de Josué, la siguiente ciudad que conquistan es Jericó. Jericó. ¿Qué pasa? Que aquí en Jericó, según los de Jericó, nadie los iba a conquistar. Ellos se consideraban indestructibles por las murallas que habían levantado alrededor de toda la ciudad. No era de una parte de la ciudad, sino de toda la ciudad. Eran murallas fortificadas. Y ustedes conocen la historia. Ustedes conocen la historia que el Señor dijo que le dieran 7 vueltas, 6 en silencio, y el séptimo día dieran 7 vueltas. O sea que no solamente eran 7 vueltas. Al final fueron 13 vueltas, porque fue el primer día una vuelta, el segundo día 2 vueltas, así hasta el sexto día, 6 vueltas. Pero en el séptimo día eran 7 vueltas. Al final fueron 13 vueltas las que hicieron. Y que a la última vuelta ahí gritaran. Y ese grito provocó un terremoto. De tal manera que las murallas cayeron, pero no, más bien fue que se hundieron. Si tú vas para Israel, un día vamos a ir, amén. Tú vas a ver, tú ves las murallas que se las tragó la tierra. Porque tenemos el concepto, se derribaron y que cayeron así. No, fue que las tragó la tierra.
Hay parte de murallas ahí que tú te llevan en el guía turístico, te lleva a que las veas. Las murallas de Jericó enterradas hasta el día de hoy. Ahí están, como testimonio de lo que Dios podía hacer con la obediencia de un pueblo. ¿Qué pasó? Ya les voy a contar qué sucedió ahí. Ahí lo que sucedió fue que dijo el Señor, me destruyen todo lo de esa ciudad. Lo único que van a guardar va a ser el oro y la plata. Pero después todo lo demás lo destruyen. Los mantos babilónicos, los muebles, todo destruido, quemado. Todo, las casas quemadas. Lo único que van a guardar es el oro y la plata y consagrarlo como primicia. Pero había un hombre que se la pasó de listo y dijo, yo me voy a guardar este manto, se me parece muy lindo. Me parece lindo el manto, un manto hermoso babilónico. Vino, se lo llevó a su tienda, llevó oro, también llevó plata y lo guardó en la tienda. Según él, nadie lo había visto y Dios sí lo vio. Y según él dijo, ¿cuándo se van a enterar? ¿Quién se va a enterar que lo tengo enterrado en mi tienda? Así es nuestra alma. Dios nos manda a hacer algo. Dijo el Señor, el oro y la plata es mía, es primicia. Y venimos nosotros en el tiempo de primicia, decimos, ¿y quién se va a enterar? Y nos guardamos la primicia para nosotros mismos, la ocultamos. Ya lo vamos a leer. Temas así no se predican del altar porque pareciera que uno quisiera sacar un provecho financiero de esto para el ministerio. Este hombre ocultó las primicias que eran del Señor, se las ocultó. ¿Y saben Dios cómo llamó a eso? Anatema. Anatema significa maldición. Él se llevó la maldición para su casa. Y no solamente salió él perjudicado, sino que perjudicó a la familia. Según él, nadie se iba a enterar. Y dice la palabra que Dios habló al corazón de Josué. Josué era el pastor de toda esa congregación de Israel. Y de las 12 tribus, escogieron una tribu. Y de esa tribu, escogieron una familia. Y de esa familia, lo escogieron a él. Y quedó al descubierto su pecado por llevar anatema, algo que Dios había dicho. Miren, Dios dijo dos cosas. Una, destruyan todo. Y dos, conságrame, es mío, el oro y la plata es mía, dijo el Señor. ¿Él la creó o no la creó? Él la creó. Pero este hombre ni destruyó el manto babilónico, ni entregó las primicias. Yo me pregunto, un manto babilónico que nunca iba a usar. Él no iba a usar eso, él no podía usar eso. ¿Cuándo lo iba a exhibir? Él fue a enterrarlo. ¿En qué estaba pensando ese hombre?
es que jamás iba a poder usar ese manto babilónico. Era un apego a lo material, eso es lo que tenía, y eso es lo que representa esta historia que le estoy diciendo, esa parte de nuestra alma, que le damos más valor a lo material, somos esclavos de lo material. Y desobedecemos a Dios cuando Dios nos dice, esto destrúyelo y esto consérvalo, me lo consagra a mí, y ninguna de las cosas obedecemos, ninguna de las dos. ¿Por qué? Por ser esclavo a lo material. Esa es un alma que considera que su validación es por lo que tiene. Esto tengo, esto valgo. Diferente a Job. Job, cuando fue probado el corazón de Job, dijo Job, y Dios permitió que le quitaran todo. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. No al vientre, pues, pero está diciendo, volveré. Sabe que de donde salió, de donde salimos sin nada y allá volveremos sin nada. Este tenía claro, lo tenía súper claro. Un desapego a lo material impresionante. Pero este hombre que está representando el tercer estado de nuestra alma, con esa acción que hizo, ese es esclavitud a lo material. Y tenemos que tener mucho cuidado qué tanta importancia le damos más a lo material, porque hay cosas que compramos y nunca las usamos y preferimos comprarlas, no usarlas únicamente porque me gustó, porque lo quería, porque me pareció hermoso, porque para darle un gustito al alma de nosotros. Pero se nos dificulta ser obedientes con las primicias, se nos dificulta ser obedientes con los diezmos, con las ofrendas, con la honra, con todo lo que tiene que ver con Dios en la parte financiera. Ahí se nos hace un rollo tremendo que la pensamos 2 y 3 veces. En cambio, para las cosas materiales, sacamos de donde no hay con tal de tenerlo. Para meterlo al garaje, para meterlo al closet, para meterlo a un cajón que nunca vamos a usar, únicamente nos dimos un gusto al alma. Ese es el otro gigante del cual hay que vencer en el nombre de Jesucristo. Amén. Les pregunto, ¿tienen algún comentario hasta ahora? No me dejen hablando sola. Jericó, sigo, 10 minutitos más, que ya son las 9:30. Jericó representa las murallas de protección que nosotros mismos hemos levantado. La vez pasada dije un poquito de eso. Murallas de protección. Hemos levantado, ponemos nuestros títulos, nuestros logros, las cosas materiales que poseemos, las hemos levantado como murallas de protección para que no vean los demás lo que realmente somos. Comenzamos a hablar de testimonios poderosos que Dios hizo con nosotros hace 20 años. Y es el mismo testimonio todo el tiempo. Eso es para que no vean que hoy por hoy nuestra relación con Dios no es la misma, porque milagros Dios los hace todos los días. Todos los días deberíamos de tener un testimonio.
Pero si tú conoces a alguien, tú escuchas a alguien que siempre está repitiendo el testimonio de hace 10 años, de hace 20 años, la misma historia, que cuando fue joven, que fue cuando... lo mismo todo el tiempo. Eso significa que en la actualidad no tiene nada de qué glorificar a Dios. Ahí se está riendo Lourdes. Se acordó de alguien. Así mismo, Jericó creía que no iba a poder ser conquistada nunca. Pero había hecho algo el Señor. Dios ya había anunciado, ya había hecho publicidad al pueblo de Israel. Tanto así que en Jericó se desarrolló, más bien se expandió un rumor de lo poderoso que el Dios de Israel venía haciendo con este pueblo, que venía derribando gigantes, que venía conquistando pueblos. Y todos los habitantes de Jericó estaban temerosos. Y así mismo yo declaro a esta hora en el nombre de Jesucristo sobre tu vida y mi vida, que desde el cielo has anunciado nuestro nombre y que aquellos que quieran enfrentarse a nosotros temblarán antes de conocernos, que ya están temblando con solo escuchar nuestro nombre porque saben al Dios que servimos. Si tú pones tu confianza en el Señor, cualquier plan del enemigo, sea enfermedad, sea pobreza, sea separación, sea lo que sea que esté preparando el enemigo en nuestra contra, esa situación va a temblar y va a caer como los muros de Jericó. Porque el Señor desde el cielo está anunciando que nosotros no estamos solos, sino que estamos con un Dios vivo, todopoderoso, que derriba murallas, que derriba muros y que nos da la victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Lo recibes? ¿Lo recibes? Un chin más ya para terminar con Jericó. No voy a entrar a lo otro, me voy a quedar ahí. Jericó, las murallas de Jericó. Está llegando el pastor. Bendiciones, mi amor. A mí no me da pena darle un beso, mi amor. Yo siempre lo espero con un beso. Y un besito así nada más porque están ustedes ahí, pero donde estamos solos, Dios mío. Gloria a Dios. Entonces, Jericó representa muros de protección que nosotros hemos levantado para esconder puede ser la palabra, pero más bien es porque hay áreas en nuestra alma de las cuales no nos gustaría que se dieran a conocer. Entonces ponemos logros, títulos, cómo Dios me ha usado, y estamos preocupados como para proyectar una imagen de santidad, una cosa así. Nos cuesta mucho hablar de carencias, de nuestras debilidades. Y ahí estamos autoprotegiéndonos.
pero es más bien autoengaño. Y no hay crecimiento en una persona así. No hay crecimiento porque está poniendo murallas, porque le da vergüenza hablar de todas las carencias. Por ejemplo, aquí estoy diciendo ejemplo, carencias que hubo en su niñez y que a causa de esas carencias en su niñez, que desde temprano tuvo que trabajar, entonces el carácter fue endurecido porque no disfrutó la niñez, le quemaron la etapa de la niñez, lo pusieron a trabajar de muy niño, entonces creció con cierta una madurez, pero más que madurez, una dureza en el carácter. Le quemaron la etapa, se la quemaron, los padres lo pusieron desde muy temprano. Le quemaron la etapa de la niñez, le quemaron la etapa de la adolescencia, no le dejaron de disfrutar. Lo pusieron a trabajar desde pequeño. Y hoy es duro de corazón, hay dureza, hay mal carácter, hay un enojo que está ahí constante. Está peleado con la vida. Y todo esto lo estoy mencionando para identificarnos. No es que nos esté pasando a todos los que estamos aquí conectados, pero para alguien será este mensaje, o alguien que ustedes conocen, que por qué vive enojado por todo, por qué es gruñón, por qué le molesta todo, y es precisamente porque le arrebataron algo, no disfrutó algo que la vida le arrebató. Amén. Entonces, personas que se escudan a través de sus muros y aún sin saberlo, también la victimización es un muro de protección. Hay personas, de verdad le digo, parece absurdo, pero hay personas que lo que quieren dar es un mensaje de pobrecita de mí, mira todo lo que me pasa. Y eso solamente es una herramienta para no comprometerme con el reino, porque es que siempre me está pasando algo. Y no podemos avanzar en las cosas del Señor. Dios no va a usar a una persona que todo el tiempo está poniendo adelante algo que ya se hizo un estilo de vida. El victimizarse, algo le está sucediendo siempre. Ese es un estado del alma del cual nosotros tenemos que identificar. Y esas personas que cancelan a última hora, es que no puedo ir, pastora, me comprometí a esto y no lo voy a hacer porque es que fíjese que tal y tal cosa. Y son muy detallistas. Esa es la señal, son bien detallistas en lo que escriben porque lo que quieren es como convencer de que lo que están pasando es verdad. Y en algunas ocasiones puede ser cierto, pero que todo el tiempo una persona esté pasando una prueba, una crisis, oye, eso hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado. Yo sí creo que Dios nos programa ciertas pruebas para ciertas crisis, pero que no todo el tiempo podemos estar metidos en algo. Entonces, hay gente que sus murallas de protección son pobre de mí, mira lo que está pasando, a mí nadie me entiende. Entonces, levantan esas murallas de protección solamente para que no veamos exactamente la verdad dentro de ellos, que es que no se quieren comprometer con el reino. Todo eso representa a Jericó. Ese es otro estado del alma del cual hay que tumbarlo en el nombre de Jesucristo. Es mucha información la que he dado esta noche.
Yo le voy a pedir al Espíritu Santo ahora mismo en oración que Él siga hablando, que siga sentando en su corazón lo que hemos hablado respecto al no olvidar, y queremos proseguir a la meta sin olvidar. Eso no va a pasar. Dios no va a usar a una persona de la que no olvida lo que ha quedado atrás. No, alguien que no avanza, no avanza. Entonces, que Dios nos siga hablando, aclarando todo lo que hemos hablado esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre, que tú, maestro de maestro, maestro por excelencia, sigas hablando de este mensaje a cada uno en nuestros corazones, Señor. Que toda distracción, estamos distraídos en los asuntos del reino, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos sigas hablando y que alinee nuestro corazón, y que todos aquellos que hemos estado esclavos de lo terrenal, como este hombre que escondió el manto babilónico, escondió oro, escondió plata, Señor, un manto que nunca iba a usar. Se miraba ese apego a lo material, desobediente a tu palabra. Se tomó las primicias para él y no te las entregó a ti, Señor. Háblanos, Padre, el principio que hay detrás de las primicias y de todo lo que hacemos para ti. Todo es espiritual, todo, todo, todo. Por eso la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque en eso hay bendición. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, atamos todo espíritu de venganza que quiera venir en nuestra contra a causa de esta palabra. Todo espíritu que se quiera levantar para confundirnos. Oh Señor, yo sé que tú estás haciendo una obra especial en cada uno de nosotros, que nos llevas de a poco a poco, haciendo la transformación de nuestra mente, derribando, Señor, derribando fortalezas mentales, paradigmas en nuestros pensamientos. Tú estás haciendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Padre. Tú estás haciendo tu obra. Y tú que has comenzado tu obra en nosotros, la perfeccionarás. Nos refugiamos en esas promesas, Señor. Que tú estás limpiando, desarraigando, que estás ordenando nuestra casa interior, el templo del Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad, Padre, de escucharte. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por cada persona que está aquí conectada y todos los que van a escuchar este mensaje a través de ellos, cuando compartan esta enseñanza, Señor. Desde ya los bendecimos en el nombre de Jesús. Los que van a honrar con su ofrenda, Señor, esta enseñanza, Padre. Los que van a orar por esta escuela profética, desde ya los bendecimos, Señor. Sea recompensado cada uno de ellos según sus obras. Eso es lo que nos enseña tu palabra. Bendigo a cada hogar representado en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestras vestimentas, Señor, sean cambiadas por nuevas vestimentas. Recibimos, estamos listos para seguir recibiendo el vino nuevo, Señor amado. Gracias, Padre, por convertirnos en odres nuevos para no reventarnos con el vino nuevo que tú nos estás entregando. En el nombre poderoso de Jesús, damos la gloria y la honra a ti, Señor, tú que mereces el honor, la alabanza, la gloria, el poder, la autoridad, todo, 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 Señor, es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo
A todos, gracias por su atención. Vamos a detener por acá la grabación. Aquí está.